Hay lugares en el mundo donde el poder no se mide en kilómetros, sino en metros. Y este fue uno de ellos. Durante la Primera Guerra Mundial, un pequeño pasillo de 60 kilómetros de agua podía decidir si Rusia resistía, si el Imperio Otomano se hundía y si el siglo XX terminaba siendo otro. Ese lugar era tan pequeño en el mapa y tan peligroso que intentar cruzarlo acabó convirtiéndose en una trampa para los imperios. Y ese lugar tenía nombre: el Estrecho de los Dardanelos. Y aquí está lo increíble. No hablamos de una capital gigantesca, ni de una batalla en mitad de Europa, ni de un ejército imposible de mover. Hablamos de un corredor marítimo tan estrecho que, si los aliados lograban abrirlo, podían conectar el Mediterráneo con el Mar Negro, llegar hasta Rusia, golpear el corazón otomano en Constantinopla y alterar el equilibrio entero de la guerra. Pero no era solo una cuestión de barcos. Era geografía, corrientes, costa alta, artillería, de minas escondidas bajo el agua, de una península seca y brutal donde miles de hombres iban a descubrir que el mapa, a veces, mata más que las balas. Porque la gran pregunta no era solo si los aliados podían pasar. La pregunta era esta: si abrían los Dardanelos, ¿estarían a punto de acortar la guerra o de abrir una herida que cambiaría para siempre el siglo XX? Para entender por qué los Dardanelos importaban tanto, primero hay que imaginarlos bien, no como una simple línea azul en un mapa, sino como una cerradura. Los Dardanelos conectan el mar Egeo con el mar de Mármara, y desde ahí, a través del Bósforo, se llega al Mar Negro. Es decir, quien controla ese paso controla la entrada y la salida marítima de todo lo que hay al norte, incluida Rusia. Eso significaba que cerrar ese paso era dejar a Rusia medio encerrada. Pero la geografía lo hacía todavía más peligroso. El estrecho no es un mar abierto donde una flota pueda maniobrar con libertad. Es un canal largo, relativamente estrecho, con tramos donde los barcos quedan expuestos durante minutos eternos. A un lado y a otro, las costas ofrecen posiciones perfectas para baterías de artillería. No hace falta hundir una flota entera de golpe. Basta con obligarla a avanzar despacio, bajo fuego, sabiendo que debajo del agua puede haber minas. En otras palabras, allí una gran flota no entraba como cazadora. Entraba como blanco. En el océano, una armada puede jugar con distancia, velocidad y dispersión. En los Dardanelos, no. Allí, el atacante entra en una especie de pasillo vigilado. Cada kilómetro recorrido aumenta el riesgo. Cada curva oculta una amenaza. Cada error de cálculo se paga caro. Luego está la península de Galípoli, que se extiende al norte del estrecho como una lengua de tierra dura, seca y quebrada. No era un terreno amable. Colinas, barrancos, polvo, poca agua, calor en verano, frío cortante en invierno. Desde fuera puede parecer solo un pedazo de costa. En la práctica, era un campo de sufrimiento perfecto para defender. Y al otro lado, estaba Constantinopla. No una ciudad cualquiera, sino la capital del Imperio Otomano. Un centro político, simbólico y estratégico. Si una flota aliada atravesaba el estrecho y amenazaba la ciudad, el golpe no sería solo militar, sería psicológico. Podía sacudir al imperio desde dentro. Pero había otra capa aún más importante. Rusia necesitaba ese paso. Durante la guerra, el imperio ruso estaba aislado en parte de sus aliados. Abrir los Dardanelos significaba permitir el paso de suministros, armas, munición y apoyo económico hacia el Mar Negro. Significaba aliviar presión, dar oxígeno, mantener viva una alianza que empezaba a crujir. Así que el estrecho era tres cosas al mismo tiempo. Una puerta hacia Rusia, una amenaza directa contra Constantinopla y una soga alrededor del Imperio Otomano. Y eso convertía aquellos 60 kilómetros en una obsesión. Porque si caían, no caía solo una posición naval. Podía empezar a caer una cadena entera de decisiones, frentes e imperios. A comienzos de 1915, los aliados vieron el mapa y creían tener una oportunidad rara.
En el frente occidental, la guerra se había convertido en un atasco sangriento. Avanzar en Francia costaba una cantidad absurda de hombres para ganar apenas unos metros. Y entonces apareció una idea tentadora. En vez de seguir chocando de frente en Europa, podían buscar una grieta, una puerta lateral, un golpe en un punto que parecía secundario, pero que en realidad sostenía demasiadas cosas a la vez. Podían limitarse a presionar al Imperio Otomano desde lejos. Podían intentar una operación naval pura, confiando en que los acorazados abrieran el paso por sí solos. O podían dar un paso más arriesgado todavía: convertir el estrecho y la península en el centro de una campaña total. Y ahí estaba el dilema real. Porque sobre el papel, abrir los Dardanelos prometía mucho. Pero si el mapa estaba engañándolos, estaban a punto de meter flotas y ejércitos en una trampa geográfica de la que luego sería casi imposible salir. La apuesta empezó por mar. La lógica parecía simple. Si la Royal Navy y la flota francesa destruían las defensas costeras, barrían las minas y forzaban el estrecho, Constantinopla quedaría expuesta. El Imperio Otomano podría derrumbarse, Rusia recibiría ayuda y la guerra, de pronto, tendría una salida distinta. Sobre el papel, tenía sentido. En la realidad, los Dardanelos no eran una línea para atravesar. Eran un sistema de defensa construido por la propia geografía. Las baterías otomanas no necesitaban aniquilar a toda la flota. Necesitaban ralentizarla, desordenarla y empujarla hacia zonas minadas. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Los buques aliados avanzaban bajo fuego, intentando abrirse camino en aguas donde cada maniobra tenía menos margen que la anterior. Entonces llegó uno de los primeros giros decisivos. No bastaba con tener más barcos. En un estrecho así, la superioridad naval pura perdía parte de su valor. El espacio reducía opciones. Convertía la fuerza en vulnerabilidad. Un acorazado podía ser imponente en mar abierto. En un corredor minado y batido por artillería, podía convertirse en un blanco caro y torpe. Y cuando varios buques fueron hundidos o inutilizados, la promesa de una victoria rápida empezó a deshacerse. Ese fue el momento en que el plan dejó de ser una operación limpia y pasó a convertirse en algo mucho más peligroso. Si no podían abrir el paso solo desde el mar, entonces había que tomar tierra. Silenciar las defensas desde dentro. Dominar las alturas. Arrancar la península a los otomanos. Así comenzó Galípoli. El desembarco no fue una entrada triunfal. Fue caos, confusión y horror. Hombres llegando a playas equivocadas, unidades mezcladas, fuego enemigo desde posiciones elevadas, terreno roto que destruía cualquier sensación de orden. La geografía volvía a golpear. Quien llegaba desde el mar lo hacía expuesto, cargado, desorientado. Quien defendía ya estaba arriba, mirando, esperando. Y en una campaña así, la altura lo era casi todo. Subir unos metros bajo fuego podía costar cientos de vidas. Tomar una cresta no garantizaba mantenerla. Cada barranco ocultaba disparos. Cada colina revelaba otra detrás. La península no ofrecía líneas limpias de avance. Ofrecía desgaste, lentitud, fricción constante. Aquí aparece otra revelación importante. Los aliados no solo estaban luchando contra el ejército otomano, estaban luchando contra el terreno, contra la logística y contra el tiempo. Llevar agua, munición y refuerzos a una cabeza de playa comprimida era una pesadilla. Evacuar heridos, aún más. Y mientras tanto, cada día que pasaba permitía a los defensores reforzarse mejor. La campaña empezó a pudrirse. Lo que debía ser un golpe estratégico rápido se convirtió en una guerra de trincheras en miniatura, pero con peores condiciones y menos margen de maniobra. En vez de desbloquear la guerra, Galípoli absorbía hombres, barcos, recursos y esperanza. Y sin embargo, la posibilidad de cambiar el mundo seguía ahí. Ese es uno de los grandes elementos trágicos de esta historia, porque el objetivo seguía siendo gigantesco.
Si los aliados rompían la resistencia, abrían el estrecho. Si abrían el estrecho, Rusia recibía ayuda más directa. Si Rusia aguantaba mejor, el equilibrio interno del imperio podía alterarse. Y si Constantinopla quedaba amenazada, el Imperio Otomano podía sufrir un colapso prematuro. Cada una de esas piezas conectaba con otra. Y entonces llegó el segundo gran dilema. A esas alturas, seguir empujando significaba aceptar más muertos por avances mínimos. Retirarse, en cambio, significaba admitir que la puerta seguía cerrada, que Constantinopla no iba a caer y que Rusia tendría que continuar aislada. Podían insistir un poco más, esperando que el desgaste finalmente rompiera a los otomanos. Podían rediseñar la operación y asumir meses de coste adicional. O podían hacer algo políticamente humillante, pero militarmente inevitable. Salir de allí antes de que la campaña consumiera todavía más hombres sin cambiar el resultado. La pregunta ya no era cómo abrir el estrecho. La pregunta era cuánto estaban dispuestos a perder por no reconocer que el estrecho, de momento, había vencido. La evacuación aliada, cuando finalmente llegó, fue una de las pocas fases ejecutadas con eficacia real. Y ahí aparece una de las grandes paradojas de la campaña. Lo más ordenado de toda la operación fue precisamente la retirada. Pero el daño ya estaba hecho. Galípoli dejó miles de muertos, una derrota estratégica severa y una sensación amarga en Londres y París. El estrecho seguía en manos otomanas. Constantinopla seguía fuera de alcance. Rusia seguía sin ese corredor marítimo vital. Y la guerra continuaba atascada. Ahora bien, lo importante no es solo lo que pasó. Lo importante es lo que pudo pasar si el resultado hubiera sido otro. Si los aliados hubieran abierto los Dardanelos, habrían conectado con Rusia por mar de forma mucho más directa. Eso podía aliviar su crisis de suministros y reforzar su resistencia. No garantiza que la revolución rusa no ocurriera, pero sí cambia el contexto en el que esa crisis explotó. Y en historia, cambiar el contexto a veces cambia todo. También podía precipitar la caída del Imperio Otomano o, como mínimo, forzarlo a una crisis interna mucho antes. Eso habría alterado campañas en Oriente Medio, rutas imperiales y reparto de recursos. Incluso la posición política de Churchill y el prestigio de los mandos aliados habrían tomado otra forma. Y hay algo más. Si Rusia resistía mejor, si el frente oriental evolucionaba distinto y si el Imperio Otomano se hundía antes, entonces el final de la guerra podía reordenarse de otra manera. Tal vez no con una paz completamente distinta, pero sí con un siglo XX menos parecido al que conocemos. Ese es el verdadero poder de los Dardanelos. No solo eran importantes por lo que eran importantes por la cantidad de futuros que pasaban por allí. Entonces, ¿podía realmente este estrecho cambiar la Primera Guerra Mundial? Sí, y precisamente por eso su fracaso fue tan decisivo. Los Dardanelos no eran un frente secundario decorativo. Eran una conexión estratégica entre mares, imperios y sistemas de alianza. Si los aliados hubieran logrado abrirlos con rapidez, habrían ganado algo más que una victoria táctica. Habrían alterado la circulación de recursos, la presión sobre Rusia y la seguridad misma del Imperio Otomano. Pero la geografía impuso su ley. El estrecho era estrecho de verdad. La costa defendía de verdad. Las minas convertían el avance naval en una apuesta letal. Y Galípoli transformaba cualquier desembarco en una lucha agotadora por alturas, agua y metros de tierra. El plan dependía de velocidad, coordinación y sorpresa. El terreno ofreció lo contrario: fricción, exposición y desgaste. Por eso no cambió la guerra. No porque la idea fuera irrelevante, sino porque el mapa la castigó antes de que pudiera madurar. Y ahí está la lección más poderosa de toda esta historia. A veces, una guerra mundial no gira solo sobre ejércitos o ideologías. A veces, gira sobre un paso angosto, unas colinas malditas y la imposibilidad física de forzar una puerta en el momento exacto.
Lo más sorprendente es que una de las operaciones de evacuación mejor ejecutadas de toda la guerra ocurrió precisamente al final de esta campaña desastrosa. Después de meses de errores, improvisación y pérdidas brutales, los aliados consiguieron retirarse de Galípoli con un nivel de orden que contrastó de forma casi absurda con el resto del desastre. Si este tema te atrapó y quieres profundizar más, te dejo por aquí 3 recomendaciones muy buenas. La película es Gallipoli, 1981, de Peter Weir, probablemente la representación más conocida y emocional de la campaña. El documental es Gallipoli from Above, The Untold Story, BBC. Muy interesante para entender cómo se planeó realmente el desembarco y qué mitos siguen repitiéndose. Y si prefieres un libro, Gallipoli, de Peter Hart, es una de las opciones más sólidas para entrar de lleno en la campaña desde la experiencia real de quienes la vivieron. Los Dardanelos parecen poca cosa cuando los miras en un mapa general. No tienen el tamaño de un océano ni el prestigio de las grandes capitales europeas, pero durante la Primera Guerra Mundial concentró un sinfín de posibilidades. Abrirlos significaba conectar aliados, golpear imperios y quizá alterar el ritmo entero del conflicto. No abrirlos significó prolongar bloqueos, sostener resistencias y dejar que el siglo XX siguiera su curso más oscuro y más conocido. Por eso esta historia importa tanto. Porque te recuerda que la geografía no es el decorado de la historia. Es una fuerza que empuja, limita, encierra y decide. Y a veces, en apenas 60 kilómetros, puede concentrarse una cantidad de futuro difícil de imaginar. Pero hay algo aún más interesante en toda esta historia, porque los Dardanelos eran un punto clave, pero seguían estando anclados a tierra. Y no todos los puntos funcionan así. Hay lugares donde ni siquiera necesitas conquistar ciudades, ni cruzar montañas. Lugares donde el problema empieza antes de tocar tierra, porque no todos los puntos están en tierra firme. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver el mapa de otra manera. Porque algunas costas no solo eran difíciles de atacar, eran prácticamente imposibles de conquistar. Porque el pasado nunca desaparece, solo cambia de forma. Suscríbete y dime qué analizamos después.